Hermanos, muy buenos días, los saluda Alejandro Colín del Ministerio Cristo Libera México. El día de hoy continuamos con nuestra serie de estudio Armas para la Guerra Espiritual. Y bueno, antes de pasar a esta serie me gustaría mucho hablar acerca del reino de Dios y el reino o el rey de este mundo. Yo te preguntaría a ti, ¿dónde vives actualmente? Y muchos me dirían, bueno, para las personas que son nuevas, las personas que no conocen mucho acerca del reino de Dios, me dirían, bueno, yo vivo en México, o yo vivo en España, o en cualquier lugar del mundo donde tú nos veas, pero la realidad es que no es así. La realidad es que tu espiritual y tu alma habitan en otro lugar, en otra parte, que es el reino de Dios o el reino de este mundo o el reino de las tinieblas. Y yo te preguntaría a ti, ¿cómo identificas a qué reino tú perteneces? Déjame decirte algo. Cuando todo creyente se arrepiente, confiesa sus pecados, estos son perdonados, él reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador, en ese momento todo creyente es sellado con su Espíritu Santo, recibe un paquete completo, ¿no? Que puede ser la salvación, la unción, un llamado, ministerio, recibes una serie de cosas impactantes y dentro de eso sales del reino de las tinieblas, es decir, el reino de Satanás, donde estábamos todos, donde todos los que no creían en Jesucristo estaban ahí o están ahí, y pasas a formar parte de un reino espiritual, que es el reino de Dios. Amén, hermanos. Entonces, sabiendo que hoy en día existen dos reinos, debes de saber algo. Y yo te preguntaría, ¿en qué zona vives? ¿Por qué? Porque el día de hoy vivimos una guerra constante, hermanos. Esto es real, es una guerra real, constante por las almas, por las personas, por todos los que están en afuera y no conocen acerca de Jesucristo. Esto es real, hermanos, esta batalla se vive. Déjame compartirte una escritura, dice Marcos 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Es decir, que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios en todo lo que hagamos. Y esto es real porque la predicación de Juan el Bautista consistió simplemente en estar anunciando la llegada de un reino diferente, un reino espiritual. Y bueno, ¿qué era este reino o el reino de los cielos? ¿En qué consiste? Hemos escuchado mucho hablar acerca de estos reinos, pero realmente no sabemos las características o en qué consiste. Y bueno, déjame decirte algo. ¿Cómo identifico en qué reino estoy viviendo? Como cristiano yo te preguntaría, ¿para ti qué es primero? ¿Tu familia? ¿Para ti qué es primero? ¿Tu trabajo? ¿Para ti qué es primero? ¿Tu ministerio? Bueno, tú vas a identificar realmente cuándo es tu reino, cuando Jesucristo está por encima de todo eso. Es decir, cuando el reino, ¿sí?, de Jesucristo, Él es el rey de nuestra vida, Él es el rey de todo lo que nos rodea, de todo lo que hacemos, y todo gira alrededor de Jesucristo. Es decir, una persona que quiere o establece el reino, quiere hacer exactamente lo que Jesucristo hace aquí, es decir, sanar, liberar, predicar las buenas nuevas, liberar al cautivo, es exactamente hacer lo mismo que hacía Jesucristo aquí en la tierra. Y déjame compartirte un poco acerca de las 5 características que tiene el reino de Dios. Esto es importante porque nosotros lo debemos de identificar, nosotros debemos de saber cuáles son estas características. Y déjame decirte el primero, el reino de Dios es universal y está sobre todo y por todos y sobre todos. El señorío y autoridad y el gobierno de Dios es a través de Jesucristo. Dice la palabra que Él gobierna sobre todo en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y que aún sus enemigos están por debajo de ellos con sus pies derrotados. Amén, hermanos. Esto es real. Cuando tú estás en una liberación, se manifiesta el poder de Dios en el nombre de Jesucristo a través de nosotros, sus hijos. Cuando nosotros ministramos o el Espíritu Santo está ministrando una liberación, realmente todo está sucediendo a través de aquel que es sobre todo nombre. Y tú lo puedes ver, los demonios se someten en ese nombre, los demonios lo reconocen y saben que no pueden desobedecer la palabra de Dios, que aún ellos están obedeciendo a la palabra de Dios. La segunda característica, el reino de Dios es redentor, hermanos. Como yo les compartía, para ser parte del reino de Dios es necesario salir del reino de las tinieblas. Y este es un proceso que todo creyente, que todo cristiano, todo discípulo debe de pasar. En ese momento, cuando te arrepientes y llegas a los pies del Señor, en esa parte es cuando tú recibes esa redención y sales del reino de las tinieblas. La tercera característica, el reino de Dios es individual, hermanos. Esto es muy difícil de entender,
pero es así. Cada persona debe decidir entre aceptar o rechazar a Jesucristo y no hay vuelta de hoja. Dios no tiene hijos o no tiene nietos a través de nosotros, es simplemente una decisión personal. La cuarta característica, el reino de Dios llega cuando llega Jesucristo a tu corazón, pero permanece a través del poder del Espíritu Santo. Es decir, nuestra relación con el Espíritu Santo día a día, nuestra relación estudiando las Escrituras, nuestra relación hablando y manteniendo una relación con Él, es como nosotros vamos a poder establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Y el quinto, y la característica, una de las más importantes, el reino de Dios es demostrativo. Dice la Escritura, Jesús hablando proféticamente a sus discípulos y a la iglesia en general, dijo en Marcos 16:16, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en manos serpientes y beberán las cosas mortíferas y no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén, hermanos. Esto sigue siendo real, es al día de hoy. Esto no ha pasado, no terminó en el libro de Hechos. El libro de Hechos se sigue escribiendo aún, es decir, la palabra de Dios aún se sigue escribiendo, hermanos, porque todavía no llega cuando Jesucristo venga por su iglesia, aunque sabemos que los tiempos están cerca. Ahora, es importante que nosotros establezcamos el reino de Dios. ¿Cómo lo vas a hacer? Haciendo lo que Jesucristo hacía aquí. Y es importante que nosotros como hijos de Dios sepamos cómo establecer y cuáles son las características del reino. Recibe un abrazo, espero que los siguientes videos nos acompañes, que nos regales un like para seguir viéndonos, para seguir publicando este tipo de videos. Por favor, si te gusta, si tienes algún tema el cual tú quisieras que se desarrollara, adelante, con mucho gusto podemos aceptar tus comentarios. En el nombre de Jesús recibe un abrazo, bye.